Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado Internacional en Ciencias Penales. En esta ocasión tenemos como ponente al doctor José Rivera Villanueva, quien nos expondrá el tema de la prueba en el proceso penal. El doctor José Rivera Villanueva es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios. Ha participado en el 32º Congreso Colombiano de Derecho Procesal como ponente realizado en la ciudad de Bogotá por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Es asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal desde mayo del 2009. Es miembro asociado del Taller de Investigación Jurídico Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es abogado en el estudio Oré Guardia Abogados. Doctor, extenderle una cordial bienvenida y un infinito agradecimiento a nombre de B-Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado. Estamos muy contentos por su presencia y estamos muy seguros de que será una sesión provechosa, una sesión valiosa para todos los participantes. Doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Ok, gracias con la organización por la invitación que se me hizo. Bueno, vamos. Hola. Creo que alguien está con el audio encendido. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sé que la hora a veces no nos ayuda, ¿no? Y bueno, por ya estamos en fin de semana, ¿no? Entonces, dedicarnos a este tema que se me ha asignado y que puede ser ciertamente denso, puede ser hasta cierto punto algo tedioso, digamos, abordarlo ahora. Sin embargo, considerando también que en la organización me indicaron que este programa está destinado tanto para chicos de pregrado como eh, colegas, ¿no? Ya que están en el ejercicio de la profesión y también algunos estudiantes o colegas extranjeros, he decidido realizar un aborde más puntual sobre el tema que se me asignó, que se llama la prueba en el proceso penal, para abordarlo puntualmente desde la perspectiva de la etapa intermedia, sin perder de vista, evidentemente, este tema que va a ser el punto de partida referido a la prueba o al derecho probatorio. Otro aspecto que quería anotar, ¿no? Para advertir digamos, a algunos de los presentes, es que, bueno, por la hora misma en que nos encontramos, decidí hacer o iniciar este intercambio de ideas de una manera más lúdica, ¿no? Así es que voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación y asimismo intercambiar algunas ideas sobre los puntos que ahí tengo consignados. Me indican, por favor, si pueden ver la presentación que estoy compartiendo. Sí, se logra visualizar, doctor. Ok, ya. Ok. La prueba en el proceso penal alcanza desde la perspectiva de la etapa intermedia. Quiero comenzar, como indiqué hace instantes, entiendo que en este diplomado hay chicos que recién están comenzando la carrera y por lo tanto el discurso que voy a emplear es lo más llano posible, así es que si hubiera cualquier inquietud sobre algún término, rogaría me puedan escribir, ¿no? Por el chat que también visualizo en pantalla o en su defecto ya cuando iniciemos la ronda de preguntas. Al mismo tiempo, luego de esta explicación general, abordaremos algunos problemas puntuales referidos al tema que ven en pantalla, ¿no? Entonces, una primera inquietud que probablemente sea de mayor interés digamos, para todos que recién comenzamos a estudiar la materia, gira en torno a qué entendemos por prueba, ¿no?
¿Y a qué se refiere, digamos, en los medios periodísticos cuando se habla de evidencia o si es que ya varios de nosotros ha visto alguna audiencia, nosotros como abogados a veces solemos utilizar otros términos como elementos de convicción, datos, eh, elementos de prueba, fuentes de prueba? Entonces, para introducirnos a este tema, creí conveniente comenzar justamente con estas preguntas generales, ¿no? Que nos permitan interactuar. Eh, Pueden participar los que desean, ¿no? En torno a estas tres preguntas, que son si las imágenes que ven en pantalla son imágenes distintas, las imágenes capturan objetos distintos o las imágenes provienen de un mismo instrumento. Antes de responder, porque evidentemente esto, eh, antes de responder, vayan a, pueden coger su celular y pueden tomar nota del pin que se está generando en pantalla, ¿no? El pin es el 616-5933. O si están viendo la clase por internet, también pueden utilizar su código QR y ahí ven en pantalla el código para que puedan ingresar. Ojo, no va a ser un examen de admisión ni se trata de un examen de grado. Es para dar respuesta a estas preguntas que ya puse en un inicio y contabilizar digamos, las opiniones que puedan generar y sobre el cual se pueda generar cierto debate. Ok, me escriben que algunos tienen problemas para ingresar, no hay ningún inconveniente, como digo, esto no va a ser un examen, así que no hay ninguna calificación de por medio. Pero a ver, somos cinco. eh, Si es que alguno tiene inconvenientes, puede escribir por el chat y ya con eso entiendo que todos los que están en pantalla son los que con quienes vamos a realizar la dinámica, para no dejar a alguien fuera, ¿no? Ok, son 7 personas. Bueno, comenzamos. Hay 20 segundos para responder. Ok.
Las imágenes capturan objetos distintos. Y finalmente, si las imágenes provienen de un mismo instrumento que las genera. Ok. A ver, hice este pequeño ensayo por lo siguiente. Frente a la primera pregunta, si son imágenes distintas, 5 compañeros que están en la clase dijeron que sí, en efecto, 4 imágenes distintas. La segunda pregunta, si las imágenes capturan objetos distintos, uno dijo que sí, ¿no? La imagen que ven en pantalla captura objetos distintos y 3 dijeron que la imagen no capturan objetos distintos. Se trataría en todo caso de un mismo objeto. Y por último, si las imágenes provienen de un mismo instrumento. 7 dijeron que sí y ninguno dijo que no. Y hago esta pregunta por lo siguiente, y esto tiene que ver, digamos, con el concepto de prueba que vayamos a manejar. Las imágenes fueron extraídas de este video, que al mismo tiempo nos permiten visualizar la función que tiene, digamos, un caleidoscopio. Si alguna vez de niño ha jugado con este objeto, ¿no? Un caleidoscopio es un instrumento que conforme uno va girando de posición a través de uno de los orificios, van a poder percibir con el sentido de la vista, digamos, a través del juego de luces, imágenes aparentemente distintas, pero que responden a un mismo objeto. El objeto en sí sigue siendo el mismo. Lo que varía es que conforme uno va rotando este objeto llamado caleidoscopio, la representación que genera el juego de luces va a generar o va a despertar una sensación distinta, una realidad distinta, sin que ello suponga que el objeto haya cambiado. El objeto es el mismo. Lo que cambia es el juego de luces. ¿Y por qué digo esto? Justamente porque cuando hablamos de prueba, ¿no? Luego vamos a volver al aspecto jurídico. En realidad, muchas de estas categorías responden a criterios funcionales, ¿no? La prueba, si es que abordamos o analizamos el estudio de la prueba desde el punto de vista epistémico, olvidándonos por un momento de la carga jurídica que también existe sobre esta, podemos ver que la prueba o definir a la prueba como aquel instrumento de generación de conocimiento, ¿no? Un instrumento, por tanto, metajurídico, que es independiente del derecho y sobre el cual nosotros estamos expuestos en el día a día, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta a partir de este concepto de prueba desde el punto de vista epistémico es que finalmente el proceso mismo terminaría siendo un instrumento generador de conocimiento, nuevamente desde la perspectiva epistémica, ¿no? ¿Y por qué es un instrumento generador de conocimiento? Porque descrita la ley penal, que al mismo tiempo prescribe un supuesto de hecho cuya probanza, cuya acreditación nos va a llevar a determinar una consecuencia jurídica, la razón de ser del proceso, o una de las razones de ser desde el punto de vista epistémico, es brindar los insumos suficientes al Estado, representado en el juez, ¿no? Para que éste pueda determinar la verdad de los hechos que supondrá el supuesto fáctico, a partir del cual se determinará una consecuencia jurídica. Nótese este carácter epistémico, ¿no? De que tiene relación ya con
reciente desarrollo del razonamiento probatorio o, digamos, en cierta medida con el derecho probatorio. Entonces, este es un primer elemento a tomar en cuenta. Podemos estar frente a un mismo objeto, pero dependiendo de la perspectiva con que la abordamos, ¿no? La conclusión a la que podamos llegar va a ser evidentemente distinta, como sucede con el caleidoscopio. Depende de la posición en la que nos encontramos para que podamos percibir realidades distintas a partir de un mismo objeto. Voy a volver sobre esto cuando abordemos propiamente ya las categorías probatorias que usualmente están tanto en doctrina como en la legislación sobre la materia. Entonces, una primera aproximación, ¿no? Ya para entrar al tema, gira en torno precisamente a abordar la prueba como categoría jurídica. Y si lo hacemos desde el punto de vista jurídica, evidentemente vamos a encontrar en la prueba el reconocimiento de un derecho, el derecho a probar, ¿no? Que es una facultad concedida por el ordenamiento jurídico para todos aquellos sujetos de derechos a través de los cuales estos sujetos de derechos en el proceso, vamos ya entrando en materia, en el proceso penal, ¿no? Tendrán la facultad de ofertar un medio de prueba, exigir su admisibilidad una vez que cumplan los requisitos preestablecidos, practicarla, ¿no? Y que ésta sea valorada. ¿Con qué fin? Con la finalidad, evidentemente, de que su pretensión respectiva sea aprobada en función de un determinado estándar, ¿no? Entonces, este es el aborde, un primer aborde desde la perspectiva jurídica, en donde definitivamente podemos advertir también que hacemos mucho uso de categorías, digamos, categóricas, ¿no? De categorías que invitan una, digamos, ciertas afirmaciones de certidumbre. Ahora, desde el punto de vista jurídico, evidentemente la prueba o el derecho a la prueba también cuenta con límites, ¿no? Evidentemente, porque en aras de buscar la verdad, los ordenamientos contemporáneos no toleran, por ejemplo, que podamos someter a una persona a prácticas crueles, inhumanas, a tortura, ¿no? Y esto es así al punto que nuestro ordenamiento explícitamente reconoce, por un lado, las reglas de exclusión probatoria y por otro lado, las reglas de limitación probatoria. Ambas categorías que van a permitir, perdón, establecer, ¿no? Los alcances dentro del cual se va a desarrollar el derecho a la prueba. En aras del derecho que yo tengo como una parte en el proceso a ofertar prueba, evidentemente el ordenamiento no me va a autorizar a que esa prueba ofertada sea obtenida en violación de derechos humanos, ¿no? Sea yo un particular, llámese actor civil, sea yo un defensa del acusado, sea yo representante del Estado en mi rol de fiscal, ¿no? Entonces, esa es una primera regla expresa que está establecida en el Código Procesal Penal, en el artículo 155, inciso 2, bajo el término de que no cabe ofertar perdón, no cabe el uso de pruebas prohibidas expresamente por la ley, que en doctrina guardan relación con toda la teoría que se ha venido desarrollando en función a la prueba prohibida, a la prueba ilícita y en cierta medida, que no es exactamente lo mismo, a la prueba irregular. Otro supuesto que el legislador ha establecido como exclusión de material probatorio desde el punto de vista de derecho a la prueba es la prueba impertinente, porque en efecto, el hecho que se me reconozca a mí el derecho de ofertar prueba y en esa medida regirme por la libertad probatoria, tampoco estoy autorizado a exigirle al juez que toda la prueba que ofrezca automáticamente me genere el otro derecho a practicar toda la prueba que ofrezca. Porque entre el ofrecimiento y la práctica está el juicio de admisibilidad, en donde un punto de referencia es justamente la prueba, perdón, es verificar si la prueba es pertinente o no a la luz de los hechos. Si es que entramos al razonamiento probatorio, diríamos a la luz de la hipótesis fáctica que yo estoy postulando, o o a la luz de la hipótesis fáctica que se desprenda del objeto del proceso. En contrapartida, también el ordenamiento establece ciertos límites.
y estos se encuentran dentro de dos categorías. Por un lado, cuando ofrezco prueba, o mejor dicho, ofrezco diversos tipos de prueba para acreditar una misma hipótesis fáctica, ¿no? O por otro lado, ofrezco como material probatorio, digamos, evidencia que al día de hoy no puede ser ni practicada por la ciencia o por diversas razones por la misma situación logística de nuestro ordenamiento, no se pueden, digamos, actuar ante el tribunal. Este es el supuesto de la imposible consecución. Volveremos también sobre esto al momento ya de abordar los problemas vinculados a este tema general. Indiqué al inicio de esta intervención de que la prueba también tiene una acepción epistémica. Y también señalé con el ejemplo y con las preguntas que puse, en donde varios participaron, que la prueba en realidad no responde a un concepto unívoco, porque va a depender desde la perspectiva en la que nos encontremos para que ésta pueda ser usada de diverso modo. Debido a ello, ya digamos a mediados del siglo XX, Del Piane, por ejemplo, identificaba hasta tres modos en que la prueba puede tener cierta realidad. La prueba como medio, llámese medio de prueba, la prueba como aquella actividad destinada a acreditar, a probar algo, la actividad probatoria, y la prueba como resultado probatorio, aquello a lo que San Martín define como la inferencia, ¿no? Cuando se habla de prueba como resultado probatorio, se está haciendo referencia a la inferencia, ¿no? Que el sujeto, para ya no hablar, digamos, de juez, sino el sujeto observador realiza a partir del juicio o del examen que realiza de la evidencia tenida al frente. Esa inferencia, esa conclusión dará lugar a lo que se denomina prueba como resultado. La prueba como medio es definida, según Mayer, como aquel procedimiento legal, ¿no? Que las normas procesales regulan, ¿no? Y sobre el cual es importante también llamar la atención a su estricta observancia para que éstas luego, no puedan ser excluidas bien por no ser idóneas, por ejemplo, si ofrece una prueba que va en contravención de alguna norma jurídica o incluso una norma social, ¿no? O pueda devenir en cierta medida en la denominada prueba irregular. Finalmente, la prueba como actividad hace referencia a las facultades que tienen las partes para incorporar y acreditar la prueba propiamente en el proceso. Otras categorías que se suelen advertir, volviendo al ejemplo del caleidoscopio, es que si es que nos encontramos, digamos, olvidándonos por un momento de aquella ficción jurídica llamada proceso, lo que nosotros vemos en el día a día son las denominadas fuentes de prueba. Las fuentes de prueba tienen por característica ser estrictamente metajurídicas, preexisten al proceso. ¿Y por qué preexisten? Porque están estrechamente vinculadas ya en el ámbito procesal penal con la misma ocurrencia de aquel hecho con apariencia delictiva. La fuente de prueba, criminalísticamente hablando, será aquella escena del crimen, ¿no? En donde principalmente el fiscal con la policía realizará los primeros actos de indagación. Pero no solamente se limita ahí. Fuente de prueba también puede ser un expediente administrativo, un expediente o un proceso de contratación pública, en la medida de que a partir de ese expediente, y ojo acá, nótese el carácter funcional, ¿no? Será fuente de prueba en la medida de que del expediente que preexista el proceso, pues estoy hablando de un expediente administrativo, se extraigan medios de prueba llamados prueba documental, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, digamos, la fuente de prueba tampoco no tiene, digamos, una corporeidad única, ¿no? Si es que estamos, digamos, frente a una prueba pericial, ¿no? En donde como perito grafotécnico me interesa determinar la autenticidad digamos, de una firma, como perito, mi fuente de prueba será el documento, de donde extraiga esa firma para mi análisis correspondiente, ¿no?
pero al mismo tiempo ese documento puede servir como medio de prueba, en algunos casos hasta como prueba material, ¿no? Porque, nuevamente, estas categorías son son altamente funcionales. El elemento de prueba, que es la segunda categoría, guarda relación ya con los datos que se extraen de esta fuente de prueba, estos datos objetivos, no sujetos, digamos, a las consideraciones del observador. Son aquellos datos objetivos a partir de los cuales puedo ya ir construyendo un caso, sea como fiscal, sea como defensa, ¿no? Y esto me va a permitir justamente digamos, ir dando forma al desarrollo de la investigación dentro del proceso penal, también naturalmente dentro de la etapa de juicio oral. El medio de prueba, como ya lo adelanté, está referido al procedimiento que el legislador establece para incorporar estos datos de la realidad, de la fuente de prueba, a aquella ficción jurídica que llamamos proceso, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta, más aún cuando muchas veces en los medios, cuando se suele hablar de decisiones absolutorias o decisiones en el ámbito cautelar de prisiones preventivas que declaran fundada un requerimiento de la prisión preventiva, en los medios se suele preguntarse, pero ¿por qué es que el juez absolvió o desestimó una prisión preventiva? Pero si es que el periodista que estuvo en el lugar de los hechos recogió a través de su cámara, de su, digamos, equipo fotográfico, la escena del crimen. Entonces, si existe pruebas, ¿por qué el juez finalmente eh, adopta una decisión contraria a conceder una prisión preventiva o a emitir una sentencia condenatoria? Sencillamente porque desde el punto de vista técnico, probablemente ese material, esa evidencia ese dato naturalístico de la realidad no fue incorporado al proceso a través del medio de prueba pertinente. O si lo fue de pronto incorporado de manera irregular. Entonces, mucho cuidado. Cuando ya hablamos de medio de prueba, ahí sí ya estamos haciendo referencia a la prueba, pero con cierta connotación jurídica. El órgano de prueba está referido ya al sujeto que va a viva voz dar declaración en juicio sobre aquello que él ha presenciado, que estamos hablando del testigo a través de sus sentidos directamente, o si hablamos del perito a través de su propia experticia y las reglas de la ciencia o de su disciplina. Los peritos emitirán una opinión sobre sobre aquello por lo cual fueron invocados, ¿no? Y esa opinión que den lo van a dar en su condición de órgano de prueba. Aquí una imagen para resumir, digamos, lo explicado, y es que fuente de prueba es lo preexistente, por poner, digamos, eh, un ejemplo. La fuente de prueba puede encontrarse en todos estos colores que se advierten en la paleta del artista, ¿no? El elemento de prueba serán, digamos, estos datos que evidentemente no se ven en la pantalla porque son datos objetivos, ¿no? Esos datos que se desprenden de esa paleta y que van a ser utilizados para incorporarse a la pintura. Y finalmente me van a presentar una historia, que en el ejemplo que estoy indicando será la pintura, digamos, el violinista que está en el cuadro. Ese, digamos, va a ser el objeto de los elementos de prueba. El medio de prueba da cuenta del procedimiento, da cuenta del cómo incorporo estos datos que extraigo de la paleta al lienzo. Y en la imagen estaría representado con el pincel, ¿no? Por el pincel o la experticia de la persona que ven en pantalla, ¿no? Esto, metafóricamente hablando, claro está. En el proceso, el medio de prueba está relacionado con el procedimiento establecido por ley, a través del cual se incorporará estos datos de la realidad al lienzo que llamamos proceso, ¿no? Y el órgano de prueba finalmente va a ser la persona, a través de la cual, como fiscales, abogados y también estudiantes, cuando en su momento ejercen, ¿no? Harán uso de los órganos de prueba en determinados contextos para incorporar estos datos que interesen a su respectivo caso. ¿Cuál es el órgano de prueba? Es el testigo o, o el perito. Y a todo esto, la pregunta que surge es,
eh, ¿qué son los elementos de convicción? Un ejemplo se advierte en el artículo 349.1.c que expresamente habla de los elementos de convicción. Los elementos de convicción son una categoría, digamos, son una quinta categoría distinta a las que he mencionado, ¿no? O responden más, como dije en un inicio, a la función que se le otorga a la prueba. En este punto me es bastante esclarecedor la observación que tiene doctor Jordi Ferrer al respecto, ¿no? En una clase le indicaba, por ejemplo, que si estamos, digamos, por poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Si uno está haciendo unas compras, ¿no? Y pensemos, imaginemos, ¿no? Un bien que el comprador va a consumir, ¿no? Evidentemente, cuando estamos en el mercado o en el supermercado, no vamos a determinar a ciencia cierta el sabor de ese producto, ¿no? Podemos determinar si son frutas, la calidad o la condición en la que se encuentra el producto, pero evidentemente sin consumirla. Esa es una primera aproximación, ¿no? Pero cuando cada quien ya compró el producto y está en su casa o está a punto de consumirla y la consume, finalmente en este momento tendrá, digamos, por llamarlo así, la certeza de que su elección ha sido correcta. Si es que es una fruta, la fruta está en su punto, está dulce, no se ha podrido, ¿no? Eso es lo que sucede también con la prueba y esto, digamos, es el ejemplo que me fue bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque dentro de la dinámica, digamos, del tratamiento de la evidencia, la distinción que hace el legislador entre elemento de convicción y prueba, justamente en la etapa intermedia, no tiene que ver, digamos, con los elementos constitutivos del objeto que vamos a calificar como tal, porque esta muchas veces es la misma. Tiene que ver más que todo con el uso que se le dé, ¿no? Al momento de encontrarnos en la etapa intermedia. Entonces, cuando estamos frente a la declaración de un testimonio, evidentemente en etapa intermedia no se produce la práctica de la prueba testimonial, no se actúa prueba, ¿no? Si estamos en un incidente de prisión preventiva, el testigo nunca va a declarar y el juez va a tener que resolver sin haber escuchado al testigo, a los órganos de prueba. Se llaman elementos de convicción por utilizar la terminología, esta terminología legislativamente, en un ánimo de dar cuenta de que estamos frente a pruebas epistémicamente hablando, porque van a generar conocimiento, pero que no han sido practicadas. Y por tanto, el grado de credibilidad o el grado de, el margen de error que se pueda extraer de este tipo de apreciaciones probatorias va a ser muy distinto, como lo que sucede en el ejemplo que indiqué, cuando estamos en el mercado o estamos en el supermercado frente a un fruto que sin probarlo lo elegimos por las características externas de ese producto. En este caso, evidentemente, el juicio de probabilidad va a ser muy distinto a que cuando el juez, encontrándose ya en la etapa de juicio oral, ¿no? Tenga la prueba al frente y con ocasión de su práctica, valora el sentido de las declaraciones y emita una decisión. Entonces, aquí la diferencia es básicamente nuevamente de carácter funcional. No es una, no, digamos, no se hace referencia o no tendría que hacerse referencia a un aspecto ontológico del objeto, porque el objeto sigue siendo el mismo, el objeto de valoración. Ahora, ¿qué se prueba y qué no se prueba? Había indicado que jurídicamente el derecho a la prueba también tiene límites. Voy a pasar rápidamente estas láminas para poder entrar ya a los problemas. Y los límites se encuentran también, digamos, con relación a lo que puedo probar y a lo que no puedo probar, pero por la naturaleza misma de lo que yo puedo considerar objeto de prueba o lo que estoy impedido de considerar, ¿no? Decía, dentro del juicio penal tenemos un supuesto de hecho, ¿no? La ley penal, los tipos penales me establecen esta estructura. Tengo un supuesto de hecho y su consecuencia jurídica, la pena. Por tanto, la prueba va a estar principalmente vinculada con aquel supuesto de hecho. Esto es, la determinación de la existencia de un hecho punible con relevancia jurídico-penal y su vinculatoriedad con el acusado a quien se le atribuye la realización de ese hecho punible. Nuevamente, lo que se prueba, si bien la norma ha establecido
digamos, entiendo yo, para sintetizar el lenguaje, ha utilizado categorías jurídicas como la imputación, la punibilidad, la determinación de la pena y la responsabilidad civil también, dado que el proceso nuestro supone una acumulación heterogénea de pretensiones, porque hay pretensión civil y penal. Ojo, esto no quiere decir que nosotros estamos autorizados a que cuando ofertamos una prueba, vayamos a sostener como objeto de prueba la imputabilidad, perdón, la imputación, la punibilidad o la culpabilidad, porque estas son categorías jurídicas. Lo que se prueban no son categorías jurídicas, ya que las categorías jurídicas suponen un juicio de valor. Lo que se prueban son las hipótesis fácticas, que evidentemente tienen que estar relacionadas con las categorías jurídicas que el legislador ha planteado. Y al mismo tiempo, no se va a probar, no se va o está exento de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas internas vigentes, llámese la ley vigente, la cosa juzgada y aquello imposible, y también lo notorio. Finalmente, para entrar ya al ámbito de la etapa intermedia o de la relación de estas categorías con la etapa intermedia, voy a hacer una breve mención de la actividad probatoria, ¿no? Que está compuesta por las fases que ven en pantalla. La etapa de la proposición o de la oferta de prueba, la etapa de la admisión, en donde el juez evaluará, ¿no? Valga la redundancia, la admisibilidad de la prueba a la luz de los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, la etapa de actuación o práctica probatoria y la etapa de la valoración probatoria. Tradicionalmente estas etapas, estas fases de la actividad probatoria han sido relacionadas con, digamos, en este orden, ¿no? Con la etapa intermedia, en donde se produciría la proposición y admisión probatoria, y el juicio oral, en donde se produciría la actuación o valoración probatoria. Esta afirmación como primera aproximación es válida. Sin embargo, se advierte ya en la dinámica misma del proceso, ¿no? Que esta realmente es más compleja, porque el legislador ha establecido ciertos momentos procesales en donde la proposición de prueba, esto es el acto de ofertar prueba, también puede producirse en pleno juicio oral y también en segunda instancia, ¿no? O lo propio sucede con el juicio de admisibilidad probatoria. Y esto está estrechamente relacionado con la primera fase. O sea, si es que el legislador ha admitido y ha previsto la posibilidad excepcional de ofrecer prueba nueva bajo el amparo del artículo 373 en la etapa de juicio oral, esto lleva en contrapartida que el juez tendrá el deber de realizar el control de admisibilidad sobre esa prueba nueva ofrecida, evidentemente en juicio oral, ¿no? Y lo propio, este mismo razonamiento es válido para el procedimiento recursal de apelación en segunda instancia. Lo propio sucede también con la actuación o la valoración probatoria. Comencemos por la actuación, que si bien estamos de acuerdo que el momento estelar de la práctica de prueba es el juicio oral, ¿no? También el legislador ha establecido supuestos excepcionales, en donde la práctica de prueba puede producirse en las etapas previas. Esto se advierte, por ejemplo, en la regulación de la prueba anticipada, que se habilita durante la investigación preparatoria y en algunos casos, en el marco de la etapa intermedia, se autorizó también práctica de prueba anticipada en la etapa intermedia, por razones, digamos, de urgencia probatoria y la necesidad de asegurar al órgano de prueba cuando éste, por ejemplo, se encuentra impedido de acudir a la futura práctica de la prueba, por ejemplo, porque está de por medio su vida o está en un grave estado de salud, ¿no? Entonces, en esos escenarios, excepcionalmente, en ánimo de resguardar el material probatorio, sí se admite excepcionalmente la práctica de la prueba en etapas previas. Finalmente, también se encuentra la valoración probatoria, que tradicionalmente se ha solido asumir que la valoración probatoria se produce en el juicio oral. ¿Y por qué en el juicio oral? Porque en el juicio oral las partes podrán finalmente practicar la prueba. Pero esta afirmación al día de hoy ya viene relativizándose,
Porque ¿qué cosa es sino valoración de prueba cuando, digamos, el juez, al momento de determinar la imposición de una medida cautelar, como la prisión preventiva, tiene que examinar estos datos probatorios que las partes eventualmente ofrecen, ¿no? Si es que reconocemos que los estándares de prueba, por ejemplo, rigen a lo largo del proceso en diversos grados, ya estamos dando por cierto que la valoración correspondiente también se debe extender a lo largo del proceso. Incluso, no, digamos, ya no es un aspecto privativo del juez, si bien esto puede ser lo determinante en determinados estadios procesales. Por ejemplo, al momento de dictar una sentencia, evidentemente el juez mantiene, digamos, esa prioridad, esa preeminencia, o al momento de dictar una medida cautelar, como una prisión preventiva o una detención domiciliaria. Evidentemente, en esos momentos, el momento estelar de la valoración probatoria será aquella que el juez desenvuelva. Pero las partes también realizan una crítica de la prueba. No se puede negar, por ejemplo, de acuerdo al modelo que tenemos, que al momento de disponer la formalización de una investigación preparatoria, el fiscal está llamado, en virtud del artículo 336, a ponderar lo que el legislador ha llamado los indicios reveladores del delito, pero que epistémicamente son pruebas, ¿no? En un determinado estándar, para a partir de esa crítica de las pruebas, sostener si cuenta con los indicios reveladores para poder decidir la formalización de una investigación. Lo propio sucede a nivel preliminar. Entonces vemos pues que desde el punto de vista epistémico, la valoración ya no es un aspecto privativo del juez. De hecho, podría decirse que la valoración como tal, ¿no? Es una categoría que trasciende el ámbito jurídico. Ustedes, al momento de decidir inscribirse a este curso, también decidieron valorar, decidieron ponderar la oferta que tenía o tiene este curso o tiene la organización frente a otros y tomar una decisión. Epistémicamente hablando, ese juicio que ustedes realizan de valor, esa crítica que hacen sobre su objeto de valoración, valga la redundancia, importa una valoración que han hecho sobre, digamos, sobre el objeto para adoptar una decisión. Epistémicamente hablando, es a lo que me refiero desde el punto de vista epistémico. Volviendo al proceso, para no extendernos porque, como verán, el asunto probatorio es un asunto muy, muy extenso y que, digamos, rige a lo largo de todas las etapas del proceso. Diría yo, incluso en la etapa de ejecución penal también hay asuntos de discusión probatoria de cara a conceder o no un beneficio penitenciario, por ejemplo. Pero evidentemente el punto de referencia no es en absoluto aquellos que solemos utilizar dentro de la ficción jurídica llamada proceso penal. Pero volviendo al punto, para los que no están familiarizados con esta etapa, ¿no? La llamada etapa intermedia. Eh, brevemente quiero indicar que la etapa intermedia, tal y como nosotros la conocemos, no tiene antecedentes en el escenario nacional. Sin embargo, sí se puede llamar la atención que el legislador, desde el momento en que concibió la necesidad de incorporar una etapa que se rija por la oralidad llamada juicio oral, vio la necesidad también de regular un procedimiento mínimo que procure, ¿no? En cierta medida, preparar ese estadio que se llama enjuiciamiento, ¿no? Un paréntesis. Se llama juicio oral a la etapa posterior, digamos, en esta lógica del procedimiento, a la etapa posterior a la instrucción, o lo que ahora llamamos etapa intermedia, juicio oral. Y llamamos enjuiciamiento al momento en el cual ya estamos frente a la práctica probatoria. ¿Ok? Entonces, entre el inicio del juicio oral y el enjuiciamiento, el legislador, de manera intuitiva, fíjense, desarrolló unos procedimientos mínimos. Evidentemente que no suponen contradicción, no suponen oposición de pruebas, ni todas las facultades que ahora la etapa intermedia regula. Voy a ver, voy a volver con las preguntas para terminar esta idea. Entonces,
verán esta noción, digamos, primigenia en nuestro ordenamiento nacional, 1920, ¿no? Frente al Código de 1863, en donde evidentemente todo el procedimiento era formularista, escrito, si bien había una diferencia, una distinción entre el sumario y plenario, que eran dirigidos bajo un mismo juez llamado el juez del crimen. Quieren un paréntesis de esto, ¿no? Tener una noción, digamos, de cómo era la dinámica, pueden leer el libro de un cuento, se llama La mano de Guy de Maupassant, que describe cómo era la práctica, digamos, del juez del crimen, ¿no? Entonces, en esa etapa no había noción, pero ya cuando se habla de una etapa, repito, de juicio oral, el legislador tiene esa noción primigenia de que no podemos pasar de una etapa de instrucción automáticamente a discutir las pruebas sin previamente ordenar este pequeño estadio, ¿no? Luego, el legislador en el año 1939, cuando se promulga el Código de Procedimientos Penales vigente hasta el día de hoy para ciertos delitos todavía llamados los procesos en liquidación, ¿no? También desarrolla esta noción general, mantiene, diría yo, esta noción que viene desde el Código de 1920, bajo el denominado procedimiento de actos preparatorios. Quiero llamar la atención aquí en que dentro del marco del Código de 1939, la reforma del año 2004 posibilitó, vean ustedes, muchos años después, ¿no? En el año 2004, que las partes puedan deducir medios de defensa técnicos llamados las excepciones, ¿no? Las excepciones procesales, para discutir en este estadio entre el juicio oral y el enjuiciamiento, ¿no? En este estadio, la posibilidad de que, eh, de preguntarnos si es necesario o no aperturar el enjuiciamiento, perdón, aperturar el juicio oral, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos frente a un objeto del proceso que es manifiestamente atípico. Entonces, nótese, miren cómo evoluciona esta noción, ¿no? Mínima, y que en el 2003, de hecho, motivó en uno de los casos emblemáticos contra el señor Dionisio Romero a que el profesor Mixang Mas, ¿no? emita un dictamen al respecto, llamando la atención justamente en la necesidad de que estas excepciones, de que estos medios de defensa técnicos puedan ser analizados y discutidos como antesala a juicio, porque evidentemente, ¿no? sería innecesario realizar el despliegue de esta etapa posterior, ¿no? De esta etapa posterior, cuando a todas luces se advierte que el hecho es manifiestamente atípico. En ese momento no había una denominada etapa intermedia, pero quiero llamar la atención en la continuidad de este pensamiento, ¿no? Y finalmente, bueno, nosotros tuvimos también el Código Procesal Penal del 91, pero que por diversas razones no llegaron a aplicarse, por lo que este análisis merecerá todavía una posterior oportunidad. Por lo tanto, del Código de 1939 nos vamos al Código del 2004, en donde finalmente ya podemos hablar de una etapa intermedia. Como ven en pantalla, esta es la estructura, digamos, que actualmente nos rige en la legislación nacional, en donde, como dice el profesor del Río Labarte, se ha denominado intermedia a esta etapa porque está entre dos etapas marcadas funcionalmente muy distintas, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, que tiene como finalidad la realización de los actos de aportación de hechos a través de actos de investigación, esto es el acopio de evidencia, y la etapa de juicio oral, cuyo objeto o cuya finalidad es ya determinar o concentrarnos en la práctica de la prueba admitida y sobre la cual se emitirá una sentencia. Entonces, entre ambos estadios marcadamente distintos está esta zona gris, ¿no? ¿No? Esta zona gris llamada intermedia, que tiene como finalidad o tiene, digamos, una doble finalidad: realizar un control de legalidad de las pruebas ofertadas a propósito de la investigación preparatoria para determinar su licitud, por ejemplo, su pertinencia, conducencia, ¿no? Evaluar también el objeto de prueba mismo a partir de la imputación, pero al mismo tiempo preguntarse si, con ocasión del examen producido en etapa intermedia, existen razones suficientes
para poder pasar a la siguiente etapa. De ahí que esta etapa se caracteriza precisamente por la función de saneamiento procesal, ¿no? Un ánimo de, por un lado, realizar el control y la rectificación de los vicios procesales subsanables, pero al mismo tiempo asegurar al justiciable de que si estamos frente a hechos, repito, manifiestamente atípicos o sobre lo que evidentemente hay inexistencia de pruebas, no mantenerlo a la pena de banquillo, no someterlo a juicio oral por circunstancias respecto de las cuales ya el juez en etapa intermedia puede emitir una decisión sobre el fondo, que el legislador ha convenido en denominar auto de sobreseimiento. Es dentro de esta etapa en donde, debidamente, me voy a abocar ya con los problemas que tengo para ustedes. Antes de eso, antes de continuar, vi a ver, en el chat me han escrito. En efecto, nos dice un compañero de Panamá que en su ordenamiento, en la audiencia de acusación, también hay un momento en el cual, en el cual se discute la exclusión e inadmisión de los medios de prueba ofrecidos por impertinentes, inconducentes, repetitivos, superfluos e ilícitos, ¿no? Y él concluye que prueba es la que fue admitida y practicada en juicio oral, la cual será practicada sin contradecir las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia o los conocimientos, según el artículo 380 de su ordenamiento jurídico, de acuerdo a su Código Procesal Penal panameño. Evidentemente, esta es una de las excepciones que se maneja de prueba cuando se asume prueba como inferencia probatoria, ¿no? O el resultado probatorio. Pero repito, no es la única acepción. ¿Qué problemas nos ha traído? Antes de abordar esto, quiero recordar, ¿no? Verán que la evolución del proceso penal nos permite advertir cómo un estadio de mero impulso procesal, como era asumido antes, ¿no? Ha llegado a un estadio posterior en donde ya las audiencias de etapa intermedia, lamentablemente digo, al día de hoy, vienen adoleciendo de un grave problema que trasciende incluso la cuestión probatoria. El problema que consiste es que en la práctica se presentan audiencias con, digamos, sesiones interminables, ¿no? Muchos de ellos que trascienden los 2 años de duración, ¿no? Algo que, según el profesor Julio Espinosa Goyena, no fue advertido por el legislador en el 2004, porque, según este profesor indica, el legislador había concebido la etapa intermedia como una etapa, digamos, sumaria, ¿no? Breve, frente al escenario principal, que es el juicio oral. Porque, en efecto, si es que a partir del juicio oral el juez va a determinar ya la resolución del conflicto o la redefinición de esta, ¿no? Depende ya de la posición que cada quien adopte, ese es el estadio estelar. Pero lo que ha venido a producirse al día de hoy, principalmente en los casos complejos, es que podemos estar frente a audiencias de etapa intermedia, sesiones de etapa intermedia, que superan los 18 meses de, digamos, que meritaría una investigación compleja, un plazo de investigación compleja, frente a juicios orales mucho más breves. Entonces, ¿qué está pasando? Repito, como este es un problema que trasciende la prueba, evidentemente, también genera ciertos problemas puntuales respecto de cómo debemos tratar la prueba en este escenario, digamos, ya de distorsión de la legislación procesal en su aplicación. Entonces, una primera pregunta que surge en este contexto vinculado al, digamos, al momento de acopio de prueba es la siguiente, ¿no? Si la realización de mesas de trabajo pericial entre los peritos de parte y los peritos de oficio implica que este último pueda perder su imparcialidad o la realización conjunta o la realización de una pericia conjunta, digo, o puede implicar la realización de una pericia conjunta. Este interrogante surge a partir de la sentencia casatoria 239-2022. Es una sentencia reciente en la cual se concluye en efecto, ¿no? Que con ocasión de la instalación de mesas de trabajo pericial, ¿cuáles son las mesas de trabajo pericial?
La mesa de trabajo pericial son aquellos espacios en donde se autoriza que los peritos, ¿no? No los abogados, los peritos, puedan, ¿no? Confluir, puedan compartir, digamos, un espacio virtual, un espacio físico, en un ánimo de principalmente realizar el control del avance de la labor pericial oficial. Un control, por ejemplo, para advertir desde el punto de vista de la ciencia la metodología empleada por el perito oficial. No un ánimo, evidentemente, de formular un contradictorio, porque evidentemente ese no es el estadio procesal para realizar contradictorios, pero sí para ir realizando anotaciones de cara a lo que posteriormente llevará a, digamos, al debate pericial sobre el particular. No obstante ello, en esta sentencia casatoria llama la atención dos aspectos, ¿no? Que estando en pleno ya año 2023, la Corte Suprema, haciendo referencia al acuerdo plenario del 2007, 2007 en donde no estaba suficientemente desarrollado el razonamiento probatorio, ¿no? Trae a colación que, por ejemplo, en tanto que los peritos oficiales se rigen por la presunción del principio de imparcialidad, objetividad y solvencia, a diferencia de los peritos de parte, ¿no? Esta presunción a favor de ellos, de la que adolecen los peritos de parte, le lleva a concluir que no cabe realizar mesas de trabajo pericial, porque ello evidentemente llevaría a que el perito oficial realice una pericia conjunta, lo cual no, digamos, contravendría el sentido de la norma procesal. Sin embargo, llama la atención este razonamiento por lo siguiente, porque si es que ya al día de hoy, con el desarrollo del razonamiento probatorio, me atrevería a decir eh, que poco importa la procedencia de las pruebas, esto es, si son pruebas de parte, pruebas de cargo, son pruebas oficiales o no, y más aún tratándose de pruebas periciales, en la medida de que estos auxiliares de justicia, sean privados o públicos, se rigen por la regla de la ciencia, la evaluación que tiene que hacerse es en función a la regla de la ciencia que adopte, no en función a la posición o, digamos, al escenario dentro del cual, por razones laborales o por razones administrativas, se encuentre. Un perito que supera, digamos, los filtros propios de una contratación pública o, o esté inscrito en el registro de peritos judiciales, no quiere decir en absoluto, desde el punto de vista de la ciencia, que vayan a ser más imparciales u objetivos o que cuenten a su favor con una presunción frente a un perito, a un especialista, a un científico que desarrolla su ciencia, ¿no? En el ámbito privado. Porque finalmente, cuando el juez examine la prueba, lo va a hacer en función a la calidad de la prueba, a la calidad de los datos probatorios generados por estos órganos de prueba con ocasión de la práctica de la prueba en juicio oral, dentro del cual ya la procedencia de esta poco importa. Ok. Otra pregunta que surge sobre el particular no, digamos, la segunda pregunta gira en torno a cómo se debe interpretar el artículo 344.2.d del Código Procesal Penal al momento de controlar el requerimiento de sobreseimiento. Para aquellos que no están familiarizados con nuestro ordenamiento, ¿no? El artículo 344.2.d señala lo siguiente. El artículo 344 regula los supuestos de sobreseimiento en etapa intermedia. ¿Qué quiere decir? Que el legislador ha establecido aquellos escenarios en los cuales el juez puede estar autorizado para decretar el cese del proceso en ese momento procesal, en la etapa intermedia, sin necesidad de juicio oral. ¿Y cuándo puede producirse ello? Cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, cuando la acción penal se ha extinguido y aquí va el inciso D, cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos
a la investigación y no hay elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. No. El problema que se ha suscitado en la práctica gira en torno a la interpretación que se hace de este último inciso, inciso D, a la luz de determinar o no la imposición, perdón, determinar o no el sobreseimiento del proceso penal. Al respecto, conviene también identificar dos escenarios distintos, ¿no? Uno, en el cual estamos frente a un control judicial del sobreseimiento a la luz de este artículo, y otro que está prescrito en el artículo 352.4 referido al control de acusación. Bien, cuando estamos en el primer escenario, siguiendo a Talavera o Helguera, te advierte pues que en realidad no habría problema alguno. ¿Por qué? Porque esta segunda frase de determinar si hay o no elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, se podría superar con la denominada investigación suplementaria, que está habilitada justamente para aquellos supuestos en que el fiscal requiere el sobreseimiento, frente al cual si el juez discrepa porque considera que hay causa para continuar con la siguiente etapa, tiene el juez la discrecionalidad de ordenar excepcionalmente esta investigación suplementaria a cuyo término el fiscal emitirá el requerimiento que corresponde. Entonces, ese es un supuesto que el legislador ha establecido y que bien, a través de una interpretación sistemática, se advertiría que el problema no se advierte, digamos, no se produce en ese extremo. Sin embargo, el problema sí que es más discutible cuando se analiza este supuesto de sobreseimiento prescrito en el artículo 344.2.d a la luz del artículo 352, inciso 4. Por lo siguiente, en el ámbito de un control de acusación, el juez tiene dos opciones, ¿no? Al término del control de acusación, emitir el auto de enjuiciamiento, con lo cual se pasa a la siguiente etapa de juicio oral, o si es que considera que no se ha superado y no existen razones, elementos de convicción suficientes para pasar a la siguiente etapa, decretar el sobreseimiento de las causas en virtud de alguna de las causales prescritas en el artículo 344, inciso 2. Hasta ahí aparentemente no hay ningún problema. Sin embargo, el problema surge, te advierte, cuando en el inciso 4 del mencionado artículo 352, el legislador ha prescrito, y doy lectura, de lo siguiente: que el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 344, inciso 2, aquí subrayo, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. ¿Qué se debe entender por esta exigencia? O sea, no estamos en un supuesto similar, digamos, a aquel en el cual el juez se encuentra frente a un requerimiento de sobreseimiento y puede ordenar una investigación suplementaria. Esta situación es ciertamente problemática que, por ejemplo, se ha intentado dar respuesta a partir del desarrollo del estándar de prueba preponderante. O sea, según a partir de este artículo, lo que se ha intentado explicar es que, en efecto, el juez podrá eh, decidir por el sobreseimiento de la causa cuando, a partir de las pruebas ofertadas, abierta que hay menos pruebas de cargo frente a las pruebas de descargo. O dicho de otro modo, existan más pruebas de descargo que pruebas de cargo, que ya no justifiquen pasar a la siguiente etapa, ¿no? Sin embargo, también aquí subyace otra interrogante, por lo siguiente, porque cuando hablamos de estándares de prueba, cuando el profesor Jordi desarrolla este tema y lo define como aquel umbral, ¿no?, que le va a indicar al juez en qué contexto puede tener por probado un hecho, por probado una hipótesis fáctica, se advierte que los estándares de prueba tienen utilidad para determinar en términos probabilísticos la ocurrencia o no de un hecho pasado. Están proyectados
dentro de la estructura, digamos, que indique la norma penal, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, el estándar de prueba me va a determinar cuándo el juez podrá tener por probado aquel supuesto de hecho, que guarda relación evidentemente a algo que sucedió en el pasado y que en aquella ficción jurídica llamada proceso se incorpora a través de las hipótesis fácticas incriminatorias o de defensa, ¿no? Entonces, si es que los estándares de prueba están relacionados a la determinación de la verdad o no de los hechos que ya se han producido en el pasado, evidentemente, los estándares de prueba no me van a permitir explicar la ocurrencia de hechos futuros, mucho menos en los términos del artículo 352 de inciso 4, en donde el legislador le exige al juez no solo analizar si es que hay, digamos, determinar si es que hay insuficiencia probatoria, sino que adicionalmente le exige que en ese caso específico el juez tenga que advertir que en el futuro no exista la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba en el juicio. Esta situación es mucho más problemática y como advertimos anteriormente, el legislador efectivamente ha regulado, ¿no?, para el juicio oral un estadio de oferta de prueba nueva. Por lo tanto, la posibilidad, epistémicamente hablando, siempre va a estar latente, porque siendo la posibilidad, digamos, el grado de conocimiento mínimo, ¿no? Digamos, en una realidad vinculada a, digamos, a las humanidades, como es la nuestra, las posibilidades siempre van a estar ahí, ¿no? Es posible, ¿no?, que si una persona sale de, digamos, de su vivienda, lamentablemente por las noticias que se están trascendiendo aquí, pueda ser víctima de un delito. Es posible que no, ¿no? Pero esa determinación de la posibilidad escapa, digo, al juicio o al uso de los estándares de prueba. ¿Cómo se puede dar respuesta a esto? Ferrer Beltrán a esto se refiere o intenta dar respuesta haciendo uso del cálculo estadístico, que efectivamente sí me va a permitir aproximarme a la determinación de los hechos futuros. Pero al mismo tiempo, ¿no? Esto también tiene ciertas dificultades que el profesor advierte, porque ¿cómo determinamos, digamos, o cómo realizamos un juicio estadístico, ¿no?, en términos de posibilidad en un escenario donde las posibilidades son infinitas? Para poner un ejemplo, si estamos jugando dados y lanzamos el dado, en tanto que tenemos determinado ya las posibilidades por las caras de lado, por el número de los lados de un dado, ya podemos estadísticamente determinar qué tanta posibilidad o probabilidad tengamos de que después de lanzar n veces el dado nos vaya a resultar, digamos, o tengamos como resultado, digamos, que uno de los lados sea el número 1 o el número 6 porque las posibilidades están delimitadas. Pero en un escenario, digamos, como el nuestro, o como el juez advierte o evalúa constantemente, en donde esas posibilidades son difícilmente de delimitar, sencillamente el cálculo estadístico sí nos puede dar una aproximación del número, digamos, de posibilidades que un determinado evento puede producirse, pero un determinado evento que está relacionado a premisas generales, no a premisas específicas que son las exigidas para la determinación de la verdad de los hechos a la luz de la ley penal, porque en la cuestión penal no se ponen, pues, digamos, en discusión, o no se pondría en discusión en abstracto el número de veces con que una persona podría volver a delinquir, sino a partir de la situación concreta, la posibilidad real de que esta persona pueda delinquir, ¿no? Y este elemento sí es un aspecto que todavía está en discusión y que puede merecer mayor debate. La otra pregunta es si el artículo 352.2 del Código Procesal Penal autoriza al fiscal para incorporar más medios de prueba con ocasión de la devolución del requerimiento acusatorio.
Esta pregunta que surge de la práctica, y repito, ya de estos procesos largos, o sea, mejor dicho, esta pregunta tiene sentido, ¿no? En aquellos contextos donde, debido a la carga procesal, ¿no? Estamos ya afrontando etapas intermedias, como indiqué hace unos instantes, que pueden durar años, pueden durar un año, 2 años, ¿no? O más. Entonces, en un escenario como ese, ¿cuál, digamos, digamos, el criterio a adoptar? Y es que nos referimos de la norma vigente, tenemos que el legislador ha previsto en efecto la posibilidad de incorporar pruebas nuevas, pero al término de la etapa intermedia. Y repito, esta opción legislativa tenía sentido en un contexto en el cual el legislador había escatimado que una etapa intermedia no iba a durar tanto tiempo. Por lo tanto, es válido que excepcionalmente el juicio oral pueda destinarse en un inicio para dar la posibilidad a las partes de ofrecer las pruebas sobre las cuales hayan tenido conocimiento al término de una etapa intermedia corta, una etapa intermedia breve, ¿no? Pero ¿cuál sería el sentido de que se mantenga este criterio en escenarios donde nuestra etapa intermedia ya no es breve, ¿no? Justamente una interpretación a la luz del principio de concentración propia del juicio oral sugiere que en una etapa intermedia abierta pueda posibilitarse, digamos, la incorporación de estas pruebas que evidentemente hayan sido conocidas con posterioridad a la postulación del requerimiento acusatorio correspondiente, porque no tendría sentido, repito, esperarnos todo el tiempo que pueda demandar la dilucidación de una etapa intermedia en casos complejos para en juicio oral nuevamente generar un estadio en el cual volvamos a discutir la admisibilidad de las pruebas que las partes estuvieron en posibilidad de incorporar en etapa intermedia. Podría desnaturalizar el sentido mismo del juicio oral, repito, en estos casos complejos, dentro de los cuales el juicio oral debiera ser llamado específicamente o principalmente para posibilitar la práctica de la prueba. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Corresponde ofrecer nuevos elementos de convicción o nuevos medios de prueba durante el trámite del control de acusación? Un aspecto que se suele advertir en la práctica es la siguiente, ¿no? Que principalmente en estos casos complejos, se han dado casos en donde se producen de manera indeterminada múltiples devoluciones del requerimiento acusatorio, principalmente por defectos formales, ¿no? Que el juez advierte y al entender lo razonable, el juez ordena su devolución para su corrección. Eso es lo que se ha venido a denominar el control formal a la luz del Acuerdo Plenario 6/2009. Ahora, la interrogante que surge, que ven en pantalla, tiene sentido cuando, con ocasión de la devolución del requerimiento acusatorio, Fiscalía suele también modificar el ofrecimiento de prueba en un ánimo de incorporar mayores medios de prueba a ofrecer o de incorporar mayores elementos de convicción. Este punto muchas veces ha generado e incide también en que las etapas intermedias puedan ser objeto de, digamos, de una dilación innecesaria. ¿Por qué? Porque al momento de, digamos, alterar el escenario probatorio con este tipo de supuestos, también se debe generar el derecho a las contrapartes a ofrecer pruebas, a realizar las objeciones correspondientes, ¿no? Y esto va a llevar nuevamente a realizar un nuevo control en su momento sobre la admisibilidad o no de estas pruebas. Lo que quiero decir es que al posibilitar que con ocasión de la devolución del requerimiento acusatorio, los fiscales puedan incorporar estos elementos de convicción o estos medios de prueba, por, digamos, contrapartida, también se genera el derecho de la contraparte a ofrecer o a contraofrecer pruebas que puedan hacer contrapeso de las que hayan sido ofrecidas de manera sobrevenida. Entonces, la limitación que puede advertirse aquí, un ánimo de dar racionalidad a esto, es que si es que esto se produjera, debiera darse dentro, digamos, de un número limitado de oportunidades que lamentablemente el legislador no ha establecido,
Y dos, dentro de este número limitados en la medida que estemos frente a nuevos elementos de convicción o a nuevos medios de prueba, en un ánimo de que las devoluciones del requerimiento acusatorio no puedan ser mecanismos para que, digamos, las partes puedan intentar corregir aquello que en su momento no lo hicieron, ¿no? En un ánimo de una marcada preclusión procesal. Otra interrogante que se advierte de la práctica es que muchas veces cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio y ésta es trasladada a las demás partes, eh, generalmente la parte civil en una línea indica que como oferta probatoria, en virtud de la mancomunidad de prueba, ella se adhiera a las pruebas ofertadas por el Ministerio Público. Esto no sería ningún problema si es que nos encontramos pues frente a casos simples, ¿no? Casos sencillos en donde no hay una cantidad tal inconmensurable de medios de prueba, dentro de la cual podría, por una parte, tener sentido que las copartes decidan adherirse en un ánimo también de economía procesal. Sin embargo, el problema surge nuevamente cuando se trata de casos complejos. Y esto por el riesgo de que, a pretexto de esta adhesión, la parte que actúa como tal, o mejor dicho, el abogado o el representante de la parte, ¿no? Al sucintamente señalar que se adhiera a las pruebas ofrecidas al Ministerio Público, puede eventualmente estar ofertando pruebas que vayan en contra de su propia teoría del caso. Esto no sería ningún problema si lo vemos desde el punto de vista de la carga de la prueba, pero si es que se evalúa esta situación desde el punto de vista del derecho de defensa eficaz, que también le asiste a las copartes, a la parte civil, ¿no? Sí presenta ciertos problemas, porque la negligencia o impericia de los representantes legales no puede acarrear, digamos, consecuencias negativas para el representado, que muchas veces no es, digamos, un profesional experto en derecho, ¿no? Entonces, este es el riesgo, ¿no? Motivo por el cual debiera, considero yo, explicitarse el ofrecimiento probatorio, especialmente en estos casos complejos, para que luego no se generen escenarios de defensa ineficaz que puedan invalidar todo el procedimiento, ¿no? Esto es uno. Y dos, volviendo a la pregunta, si el principio de mancomunidad de prueba puede justificar o no este tipo de práctica. Desde esa perspectiva tenemos que, entiendo que no, porque el principio de mancomunidad de prueba está referido estrictamente a la valoración de prueba. ¿Por qué? ¿Qué significa mancomunidad de prueba? Que cuando el juzgador procede a la valoración de prueba, las hace teniendo en consideración que las pruebas ofrecidas, admitidas y practicadas le pertenecen al proceso y no a la parte que la ofreció, con ocasión de la valoración conjunta de la prueba, en ese escenario de valoración probatoria. Por lo tanto, no cabe hacer alusión al principio de mancomunidad de prueba cuando estamos en un estadio anterior, donde ni siquiera la hemos practicado. Estamos en el escenario del ofrecimiento probatorio. La siguiente pregunta guarda relación con la siguiente, ¿no? Si es que las partes que no formularon objeción al ofrecimiento probatorio por escrito lo pueden hacer en audiencia oral. Esta interrogante guarda relación también con la coyuntura actual en la que nos encontramos. Verán ustedes, cuando el legislador reguló la etapa intermedia, estableció de manera expresa que, luego de notificado el requerimiento acusatorio, las demás partes tienen un plazo de 10 días hábiles para contestar el requerimiento acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Manifestar oposición, ¿no? Deducir alguno de los cuestionamientos establecidos en el artículo 350, ¿no? Que van desde la interposición de medios de defensa técnicos, excepciones, realizar observaciones formales, oponerse a la prueba, lo que es objetarla, entre otras. Sin embargo, en la práctica se ha habido situaciones que incluso trascienden a lo que el legislador en su momento reguló. Primer escenario, tratándose de casos complejos, resulta que el plazo de 10 días muchas veces ha sido corto, ¿no? Para que la parte pueda
de manera, digamos, completa, presentar todos los escritos correspondientes. Esto genera en la práctica que muchas veces cuando entramos ya al escenario de la discusión sobre la admisibilidad de la prueba, resulta que las partes no contaron con el tiempo suficiente para poder ofrecer esa prueba. Podríamos decir, eh, bueno, eso le corresponde a la parte. Sí, en efecto sí. Pero, ¿qué sucedería si estamos pues frente a requerimientos acusatorios que, por ejemplo, he podido advertir, se notifican de manera electrónica y prácticamente te pueden llenar todo un disco duro de 1 terabyte? Entonces, ¿cómo en 10 días una sola persona va a poder procesar esa cantidad tal de información y estar en condiciones de objetarla, ¿no? Ese tipo de situaciones que parten de la realidad llevan a la necesidad de repensar también estos plazos. Y no solo eso, esta situación se vuelve más crítica con relación a la cuestión civil. Decía que el proceso penal nuestro permite la acumulación heterogénea de pretensiones. ¿Qué significa? Que en realidad el proceso penal tiene dos objetos, el objeto penal y el objeto civil. Cuando hay un actor civil constituido, la parte legitimada para perseguir la reparación civil, valga la redundancia, es el actor civil, ya no el Ministerio Público. Sin embargo, esta regla no tiene reflejo en la dinámica de la etapa intermedia, porque de acuerdo a la regla procesal, una vez que el fiscal formula su requerimiento acusatorio, de acuerdo al artículo 350, el juez corre traslado a las demás partes, entiéndase también a al actor civil, para que ellos, dentro del término de los 10 días, presenten sus respectivos escritos. ¿Qué sucede? En la práctica, eh, el actor civil tiene la posibilidad, y es su derecho reconocido por ley, de ofrecer estas pruebas incluso en el último día, en el día 10. Y esto ha llevado a que las demás partes ya no cuenten con un plazo para poder oponerse u objetar la pretensión civil. Ese es un escenario sobre el cual el legislador no ha establecido base legal alguna. En la práctica se ha tendido, y esto ya es un tema de discrecionalidad judicial, de que algunos jueces sí, en efecto, conceden un plazo excepcional para discutir el tema vinculado a la cuestión civil. Y con ello se podría superar, digamos, esta imposibilidad material de los abogados que, al ser notificados el último día de la pretensión civil, evidentemente no han contado con un plazo para objetar el ofrecimiento probatorio del actor civil. Esto es particularmente más sensible tratándose del tercero civilmente responsable, cuyo principal motivo de intervención está estrechamente vinculada con asuntos de carácter civil, ¿no? Y quien evidentemente en un escenario como el que indico no tiene mayor posibilidad de formular una contradicción. Sin embargo, al ser discrecional, también se ha advertido en la práctica que muchas veces otros jueces que, o consideran que la oportunidad que tienen en este caso la parte acusada o el tercero civil para oponerse a la pretensión civil va a estar en función a la dinámica misma de la etapa intermedia, con lo cual no se establece un plazo, digamos, igualitario para todos. Va a depender mucho de la duración de la misma etapa intermedia, lo que invita en cierta medida a la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se podría resolver esto? Esto se podría resolver vía interpretación judicial o de ley diferente. Particularmente no tengo una respuesta clara sobre este punto. Me inclino más por un desarrollo normativo, ¿no? Porque vía interpretación no se podría crear escenarios en donde el legislador no lo ha establecido. Y aquí, cuando vean el articulado correspondiente a la etapa intermedia, no va a haber ningún escenario regulado en el código que me permita discutir, por ejemplo, este tema de procedimiento para saber cuál es el plazo con el cual cuento, el plazo legal, con el cual cuento para oponerme a la pretensión civil. A lo más, el legislador ha establecido en el artículo 350, inciso 1, literal G,
En efecto, el derecho a objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, pero dentro del marco de los 10 días computados desde el inicio del requerimiento acusatorio, establecidos también por este artículo. Este es un punto que, digamos, es una asignatura pendiente y que se ha hecho más evidente, digamos, con estos casos complejos, ¿no? ¿En qué momento debe examinarse el examen sobre la admisibilidad de la prueba? Decía que la admisibilidad de la prueba se produce principalmente, aunque no es el único momento, en la etapa intermedia. Pero siendo que en la práctica la etapa intermedia puede desenvolverse en un determinado tiempo, esto merece también un mayor desenvolvimiento, un mayor detalle. De acuerdo al Acuerdo Plenario 06-2009, la Corte Suprema estableció dos momentos, digamos, estelares de control del requerimiento de acusación: control formal y control sustancial. Control formal vinculado a todos los defectos de forma que puedan ser subsanados. Control sustancial vinculados a todos aquellos supuestos que se derivan del artículo 344 y cuya consecuencia podría ser el sobreseimiento de la causa. No obstante, esta claridad conceptual que nos ayudó y nos sigue ayudando para distinguir los momentos del control judicial del requerimiento acusatorio, en este acuerdo plenario nos ha hecho mención de en qué momento vamos a analizar propiamente la prueba o su admisibilidad. Esta situación es ciertamente un poco más complicada cuando en la práctica, a partir de una interpretación literal que se hace del artículo 352, se establece el siguiente orden para el desarrollo de las audiencias de control de acusación. Primero, se realizará el control formal, en atención al cumplimiento no de los requisitos formales del artículo 349. Segundo, el juez analizará las excepciones y o medios de defensa técnico, ¿no? Tercero, el juez realizará el control sustancial correspondiente a partir del artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Y cuarto, por último, el juez realizará el control propiamente de la admisión de las pruebas, que al mismo tiempo comprenden dos, digamos, dos objetos de control. Primero, si la oferta probatoria ha sido motivada, o sea, existe una argumentación sobre la oferta probatoria. Y dos, que esta oferta probatoria o la motivación de la oferta probatoria permita advertir que la prueba ofrecida sea pertinente, conducente y útil. En la práctica, nuevamente, esto ha llevado a que los jueces cada vez que superan un estadio ya emiten una decisión. De modo que cuando se culmina con el control formal y la judicatura entiende que se ha superado todos los defectos de forma, declara saneado, digamos, hasta ese momento, el requerimiento acusatorio. Lo propio sucede cuando desestima la excepción y posteriormente, digamos, desestima el control sustancial, ¿no? Y declara finalmente saneado el requerimiento acusatorio, cuyo uno de sus componentes es justamente el aspecto probatorio. Y aquí digamos, la, la pregunta que surge es, ¿por qué recién en ese momento podemos discutir algo que a la luz de un control formal se pudo haber discutido en el primer momento, digamos, del control de acusación? ¿Qué es eso algo evidente que se puede haber discutido? Precisamente la existencia o inexistencia de las razones que justifiquen la oferta probatoria. Esto es, cuando la parte que ofrece la prueba no dice absolutamente nada sobre la pertinencia, conducencia y utilidad, a partir del cual se debiera asumir que esta discusión debería estar estrechamente vinculada con el control formal, subsanable evidentemente, y no posponerse a un estadio muy posterior, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues no se puede esperar recién hasta este estadio para ver si hay elementos mínimos sobre el cual el juez podrá determinar su pertinencia, conducencia y utilidad. Se entiende que cuando llegamos a este estadio es que ya tenemos pruebas sobre el cual se ha motivado su oferta y corresponderá determinar, repito, estos niveles de análisis de admisibilidad probatoria.
Finalmente, ya para no agotar su viernes, la última interrogante es: ¿qué debe entenderse por sobreabundancia como fundamento para inadmitir un medio de prueba ofertado? En la etapa intermedia, eh, ¿qué se entiende por sobreabundancia, no? La sobreabundancia es un criterio que se ha adoptado para determinar la admisibilidad de la prueba cuando estamos en supuestos en donde se ofrecen diversos medios de prueba para acreditar un mismo hecho. Una primera premisa que corresponde extraer de esto es que la sobreabundancia no debe estar sujeta, digamos, a la subjetividad del operador. No se determina la sobreabundancia en función de la convicción, digamos, de algún modo, que el juzgador considera haber alcanzado. Si es que partimos de la necesidad de racionalizar las decisiones y en esta medida éstas deben estar acompañadas de una motivación suficiente, la sobreabundancia debe estar acompañada también de esa motivación, en el sentido de que cuando el juez desestima una prueba por considerarla sobreabundante, debe explicitar las razones por las cuales el objeto de prueba, ¿no? El objeto de prueba que se pretendió acreditar con la prueba inadmitida puede estar ya suficientemente explicada con otros medios de prueba admitidos, con lo cual no será suficiente apelar al criterio de la sobreabundancia o superabundancia para desestimar una oferta probatoria, sino que tendrá que motivar en atención al caso concreto y en atención también, digamos, a este grado de motivación, este grado de argumentación, para que objetivamente se transmita que evidentemente la oferta probatoria ha incidido sobre hechos respecto de los cuales ya existen otros medios de prueba que recaen sobre ellos. Y esto también está conectado, ya para finalizar, con la necesidad de identificar estrictamente cuando estamos frente a una oferta probatoria. Porque evidentemente no es lo mismo ofertar como medio probatorio, digamos, una prueba documental, la resolución, ¿no? A través de la cual en una contratación pública se determinó la adjudicación de buena pro. O me interesa ofertar como prueba la adenda de un contrato a través de la cual se modifica evidentemente una relación contractual. A ofertar como prueba todo el expediente de contratación pública. Si es que partimos ya de estas distorsiones, evidentemente tampoco no podemos exigir que el juez, o dicho de otro modo, debemos exigir que el juez tenga que ser más riguroso antes de inclinarse por la sobreabundancia, en ser estricto de sobre qué recae esa calificación de sobreabundante. Si recae sobre un medio de prueba o, incurriendo en un fraude de etiquetas, la parte que hace ejercicio de su derecho a ofertar prueba, lo que en realidad ofrece no es un medio de prueba, está ofreciendo una fuente de prueba contenida en un expediente de contratación pública. Lo propio sucede con las actas policiales o las actas de incautación o de allanamiento, en donde en lugar eventualmente de ofrecer el acta que me corresponda y que me interese a la luz de mi teoría del caso, puedo, o en la práctica a veces se ofrece, todo el incidente de incautación, que son tomos y tomos, no tratándose de caso complejo. Entonces, si de un inicio la oferta probatoria se realiza de manera ineficiente, luego el juez tiene que ser riguroso para desde un inicio controlar este control, digamos, realizar este control en un ánimo de que en apelación a la sobreabundancia probatoria no vaya a admitir pruebas que evidentemente pueden ser pertinentes, ¿no? Entonces, este análisis implica, digamos, que el juez tenga que realizar constantemente un juicio holístico, digamos, del material probatorio que es ofertado a la luz de las categorías que indiqué al inicio, ¿no? Que si estamos frente a un medio de prueba, estamos frente a una fuente de prueba y a partir de ellos poder posibilitar la realización de audiencias de etapa intermedia más céleres de las que lamentablemente se están dando al día de hoy y respecto de las cuales, repito, muchas de ellas no se saben.
o no se tiene certidumbre de cuándo terminará, o siquiera de cuándo podrán iniciar estas, cuando, bueno, ya no toqué estos otros problemas, pero por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se producen notificaciones de manera inválida o ineficaz. Bueno, con esto doy por culminado. Bueno, ahí había una última pregunta, bueno, que la reservo para ya para el intercambio de opiniones o para las preguntas que puedan haber surgido. Y en un ánimo de respetar también los tiempos de la clase. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, puede levantar la manito y se le cederá el uso de la palabra. Doc- Doctor, hay una interrogante del participante Graviel Esteban donde precisa cuál es la diferencia entre la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Em, bueno, esa diferencia, a ver, nos invita a todo un tema, una sesión, de hecho, que el tema de prueba es muy, muy rico, pero voy a intentar resumirlo. La prueba preconstituida guarda relación, o mejor dicho, vamos desde lo básico, ¿no? La prueba preconstituida y prueba anticipada sugieren, digamos, mecanismos de aseguramiento probatorio, siguiendo la doctrina italiana, ¿no? Son escenarios excepcionales en donde el legislador no puede esperarse que la prueba sea practicada en juicio por, digamos, circunstancias intrínsecas a la naturaleza misma de la evidencia o por circunstancias extrínsecas. ¿Ok? Entonces, primera noción general, cuando hablamos de medio de prueba preconstituida y prueba anticipada, hacemos referencia a los procedimientos de aseguramiento de la prueba que me va a permitir en su momento que el juez las valore. Segunda noción general, dije que estos procedimientos de aseguramiento probatorio guardan relación con circunstancias intrínsecas o extrínsecas. Se denomina prueba preconstituida, ¿no? Aquella evidencia que es asegurada porque intrínsecamente puede desvanecerse con el solo discurrir del tiempo. De ahí que se justifique en la realización de actos urgentes, inaplazables. No podemos esperar. Incluso es tan urgente que la misma naturaleza de la evidencia autoriza que la policía, sin presencia fiscal, pueda acudir al lugar y realizar el acopio correspondiente de la evidencia. Eso da lugar a la prueba preconstituida. ¿Y cuáles pueden ser los ejemplos de prueba preconstituida, dirán? Un ejemplo se encuentra en los exámenes de dosaje etílico, ¿no? En los exámenes de sangre. No puedo esperarme a la formalización, ¿no? O a una, digamos, a un momento posterior en este tipo de, digamos, de elementos en cuyo al mero transcurso del tiempo, el grado de eventual, eh, digamos, alcohol o estas sustancias químicas pueden irse diluyendo con el riesgo inminente de que si es que yo realizo mi examen de dosaje etílico a la semana de haberse producido el hecho, el examen me terminará arrojando negativo. Ahora, la prueba anticipada se justifica en situaciones que ponen en riesgo la prueba, digamos, pero por circunstancias extrínsecas, ajenas a ello. ¿Como cuáles? El legislador ha regulado los supuestos de, por ejemplo, un viaje inminente. No, esto se reguló en el 2004. Todavía no se había desarrollado mucho, al menos en el escenario nacional, la realización de audiencias virtuales. Ahora sí, por lo tanto, ahora podríamos repensar, ¿no? Este supuesto. Pero en el momento en que se reguló el Código Procesal Penal, se puso como un supuesto de prueba anticipada la inminente
viaje, el inminente viaje que puede tener el órgano de prueba, de modo tal que cuando estemos en juicio oral, esta persona no podrá concurrir y declarar ante el juez, ¿no? Ahora, repito, esto puede ser repensado ya por el desarrollo mismo de la tecnología. Otro supuesto de prueba anticipada se produce cuando el órgano de prueba, por el natural, digamos, transcurrir del tiempo, ya encuentra su salud deteriorada, ¿no? Y evidentemente, por su misma situación, ya no va a estar en condiciones, eventualmente, de declarar de manera lúcida sobre aquello que percibió a través de sus sentidos, ¿no? Imaginemos un testigo que tiene más de N años, un adulto mayor, ¿no? Con ciertos problemas, ¿no? De memoria, que le detectan en el curso del tiempo, no el momento en que percibió los hechos, sino con posterioridad, y hacen inminente justamente la realización de la prueba anticipada, ¿no? Hay autores que diferencian prueba anticipada o prueba preconstituida en función de la etapa. Se llama prueba preconstituida aquella que se realiza en el ámbito de las diligencias preliminares. Se llama prueba anticipada aquella que se realiza en la investigación preparatoria. Personalmente no considero, digamos, exacto esta distinción, porque ustedes habrán visto en pantalla, debido a lo extenso de las etapas intermedias, ¿no? Tendríamos que ponerle otro nombre a aquella prueba, mejor dicho, a aquel mecanismo de aseguramiento probatorio que se realiza en etapa intermedia por las circunstancias que indico, ¿no? O sea, estamos frente a un testigo que ha sido ofrecido por el fiscal, pero que debido a que en la práctica las etapas intermedias pueden durar 2 años o más, ¿no? Y hay un riesgo inminente de que mi testigo ya tiene indicadores de que tiene problemas de memoria, esperarme a juicio oral para posibilitar su práctica probatoria. Se justifica en atención a razones de carácter epistémico y naturales, innaturales al propio órgano de prueba, no a la etapa del proceso. Eh, bueno, si hubiera quedado claro, si hubiera alguna otra pregunta, estoy atento. Sí, doctor, muchas gracias por haber respondido la interrogante del participante. Hay una última pregunta de Marlene Díaz. Buenas noches. En las pruebas sobreabundantes, ¿se puede eliminar testigos presenciales en los hechos de un delito? A ver, quisiera, o no, si está ahí, de repente puede explicarme un poquito más, porque a ver, si estamos frente a pruebas que guardan relación con el hecho objeto del proceso, evidentemente ya superó el primer filtro, son pertinentes. Pero entiendo, se puede, entiendo si la pregunta va en el sentido de que si se puede rechazar prueba por sobreabundante a pesar de que es pertinente, esa es la pregunta. Le leo de nuevo, doctor. ¿Sí? En las pruebas sobreabundantes, ¿se puede eliminar testigos presenciales en los hechos de un delito? Ah, ok. Bueno, entonces yo creo que sí se está refiriendo a eso. O sea, tenemos una escena del delito, salimos del proceso, ¿no? Escena del delito, escena del crimen, por decir. Entonces hay, no sé, poner un número, 50 testigos, ¿no? Y los 50 testigos han presenciado el hecho. Quiero recordar que la prueba o el objeto es estrictamente funcional, ¿no? Si me interesa que mis 50 testigos vayan a declarar, por poner un número exagerado, tengo que ser muy cuidadoso al momento de realizar mi oferta probatoria. ¿Cuál va a ser, digamos, el aporte probatorio que se espera de cada uno de ellos? ¿No? ¿Por qué digo esto? Eh, pasó ahorita con la dinámica que proyecté. 7 personas estuvieron ahí. Las 7 personas vieron lo mismo, pero las 7 personas, muchas de ellas, concluyeron distinto. Abordaron un mismo escenario de manera distinta. Si yo como parte me quiero cuidar de que el juez no me rechace la prueba por sobreabundante, tengo que ser sumamente riguroso
para especificar de qué modo la perspectiva o del lugar en que se encontraba cada testigo me va a poder aportar, digamos, una percepción que entre todos me va a sumar lo que a mí como parte me interesa probar. No basta decir, ofrezco como medio de prueba el testigo 1 que me va a acreditar la escena del crimen, por poner un ejemplo. Y así sucesivamente todos con ese mismo objeto. Ese es otro dato que me hace recordar esta pregunta que se da en la práctica, porque muchas veces por pertinencia se suele indicar que al momento de ofrecer la prueba en la práctica, se dice, la prueba es pertinente porque guarda relación con los hechos que conforman el objeto de investigación, pero no me especifica cuál va a ser el aporte, que es lo que importa. Se presume que las pruebas ofertadas guardan relación con el objeto de investigación o el objeto de acusación. Se presume de buena fe, ¿no? Pero lo que importaría aquí es, y esto entiendo yo es responsabilidad también de los jueces, en tanto que ellos son los que dirigen la audiencia, llamar la atención en que los niveles de pertinencia deben guardar relación con el aporte que se espera la prueba de en el contexto de su práctica en juicio oral, ¿no? Y nada me va a decir este tipo de afirmaciones. Frente a este tipo de afirmaciones, como defensas, también nos encontramos seriamente limitados, porque de qué modo se puede sostener la impertinencia de una postulación genérica, que me dice todo, pero al mismo tiempo no me dice nada. Porque, nuevamente, si las pruebas están vinculadas al ámbito epistémico y fáctico, el objeto de prueba debe guardar relación con mis hipótesis fácticas. Y no es una hipótesis fáctica señalar que la pertinencia de un órgano de prueba está relacionada al objeto de la acusación. El objeto de acusación, como título, no me dice nada de un hecho que tiene que probarse. Me dice de una calificación jurídica, ¿no? Jurídica procesal. Me estoy refiriendo a la acusación como requerimiento en donde está contenida una pretensión. Ok, pero no me dice nada del dato fáctico y probatorio, que es lo que finalmente importa y sobre lo cual se discute ya en estos, digamos, en este nivel de análisis. Muchas gracias, doctor, por haber respondido nuevamente la pregunta de la participante. Bueno, con esto damos por concluida su ponencia y la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión maravillosa, una ponencia excelente. Esperamos seguir contando con usted en futuros eventos académicos. Para B-Lawyer siempre será un honor, doctor, tenerlo presente como ponente. Que tenga una excelente noche y muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, buenas noches. Estamos en contacto. Un abrazo.